Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a su iglesia bautista, Bautista Reformada Soberana Providencia. Que Dios los bendiga. A continuación, daremos los anuncios de la iglesia. A las 6 de la mañana tuvimos el devocional y a las 9 p.m. tenemos la oración por la iglesia. Los niños en el día de hoy tienen escuela con la luz. Esta semana vamos a estar prácticamente toda la semana ocupados. El sábado no estaba porque sábado y domingo, por lo que nos ha trabajado muy bien, pero el lunes, 8 de febrero, iniciamos las clases equipando siervos a las 7 p.m., donde será entrega de los libros y el cronograma de clase. El martes tenemos reunión de la hermana América a las 7 p.m. Miércoles tenemos reunión donde el señor Romero a las 7 p.m. Los jueves tenemos reunión allá en la casa de la Torre a las 7 p.m. El viernes tenemos reunión con el hermano Luis Carlos en el barrio Bruselas a las 7 p.m. Hoy domingo no vamos a tener la reunión con el hermano Moris. La guardaremos para la próxima semana. En el día de hoy vamos a hacer el estudio del Salmo 118. Vamos a dar una pequeña explicación. No vamos a tomar todos los temas, vamos a tratarlo hasta el versículo 12. Entonces, este salmo tiene como título Acción de gracia por la salvación recibida de Jehová. Este salmo es un llamado para que reconozcamos que la misericordia de Dios es para siempre. Por esta razón, debemos adorar a Jehová en cualquier situación, ya sea buena o mala. Desde el versículo 1 al versículo 4 hay un llamado a todos. También a la casa de Aarón, al pueblo de Israel y a todos los que le temen a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Aquí se hace un llamado para ver para que el pueblo lo alabe de una forma correcta. Desde el versículo 5 al versículo 12, que es donde vamos a llegar, Jehová nos brinda compañía, auxilio y protección y confianza en Jehová. Compañía cuando tenemos angustia y Él te responde. Protección cuando tengo temor y me brinda Él la protección. Auxilio, esto es a través de lo que me ayuda con la intervención de Jehová que dispone su corazón. Confianza, nos pone esta parte muy importante, que la confianza debemos ponerla en Jehová y no en el hombre ni el príncipe. Y aplicándolo en el día de hoy sería como el gobierno, o por lo menos sistemas de gobierno, ya que nosotros no podemos estar sometidos a lo que pueda hacer el hombre o a lo que pueda disponer el hombre, sino que tenemos que estar dispuestos a lo que Dios va a hacer en nuestra vida y lo que está haciendo. En los versículos 10, 11 y 12 se muestra que por más fuerte que sea el enemigo, o por más que me sienta acorralado, o por más numeroso que sea el enemigo, la victoria siempre la vamos a obtener en el nombre de Jehová. Este es el Salmo 118. Hasta aquí lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a leer. Lo voy a leer del 1 al 12. Y dice así: Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová.
Alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Adón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió. Poniéndome en lugar espacioso, Jehová está conmigo y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en Cristo. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas y se enardecieron como fuego y espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Esto, hasta aquí, hacemos el estudio del Salmo, porque el Salmo tiene 29 versículos muy largos. Y aquí se ve cómo el salmista hace una invitación a que nosotros alabemos a Jehová por toda la misericordia que Él ha tenido con nosotros, a pesar de nuestra dureza de corazón, que siempre estamos pegando en los tiempos antiguos, siempre la rebeldía continuaba, pero Jehová siempre estuvo fiel, se mantuvo fiel en todo momento, nunca nos abandonó. Claro está, aquí hace una ascensión, yo creo que Él tiene misericordia, Él tiene misericordia, yo digo que son de su beneficio. Porque yo digo que la misericordia que Jehová le da todo, porque nos la da todo, pero para los no escogidos es una misericordia temporal, pero para los escogidos es una misericordia que dura para siempre. Por eso es que siempre tenemos que darle la gloria y la honra a Jehová y exaltarlo y alabarlo en todo momento. Bueno, ahora vamos a orar. Amado Dios y amado Padre Celestial, te damos las gracias, Padre, por tenernos aquí reunidos, porque tú nos brindas apoyo, Padre, en todo momento. Nos das tu amor, nos das tu cuidado, Padre, tu misericordia, Padre. En todo momento nos estás cuidando, nos estás protegiendo, nos guías por sendas de justicia. Aunque nosotros a veces nos desviamos, pero tú siempre eres fiel, amado Dios. Te pedimos que nos cuides y nos guardes siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nunca nos apartemos de tu preciosa palabra. Ayúdanos a ayudar a nuestros hermanos necesitados. Cúbrenos con tu poder de toda enfermedad, pandemia que exista, Padre, porque somos tus hijos, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes, nos guardes siempre. Ayúdanos a llevar a cabo todos los planes de la iglesia y añade, Padre, más ovejas a tu reino, Padre. Que seas tú haciéndolo como nosotros, con medios humanos, sino que seas tú haciéndolo por sobre la vida. Ayúdanos, cuídanos. Cuida a todo aquel que no pudo venir en el día de hoy, Padre. Aún a los que estamos aquí, a los niños, a la familia en general, y a todos los creyentes y a todas las personas que están predicando en este momento tu palabra. Cuídalos y protégelos. A esos que han añadido también protégelos, guárdalos, Padre. Te pedimos que nos guardes a nosotros, guardes a nuestros familiares, y nos lleves en bien a nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, vamos a decirnos al Señor, vamos a colocar sobre nuestros pies para alabarle en esta mañana. Vamos a entonar el himno 368. Bien, 368.
Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Confiar en su poder eterno, no me abandono ni me alejo. Sobre buscando entendimiento, la verdad es Salvador. En su amor tan grande y infinito, declarado en temor, llevados en comunión, todos mis cuidados de los de mi voz, bajo soy mi pastor. Ahora le ponemos el himno número 8. Maravillosa gracia.
Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Los niños a su clase, por favor. Vamos a continuar con nuestra escuela en este día. Seguimos con el estudio de la Confesión de Fe Bautista en 689. Estamos en el capítulo 26 y hoy nos corresponde el párrafo número 12. Capítulo 26, párrafo número 12. ¿Quién lo tiene que lo voy a leer? Vamos. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Gracias. Bueno, el domingo pasado, para recordar, vimos el párrafo 11. ¿Qué nos enseñaba ese párrafo 11? ¿Quién recuerda? ¿Qué hablamos acerca del párrafo 11? ¿Qué vimos? No recuerdo. No vimos. Estábamos hablando del ministerio auxiliar de la palabra. Recuerden que habían otros que también podían enseñar la palabra, que podían estar capacitados para hacerlo y que para hacerlo debían tener los requisitos especiales, estar preparados, no ser neófitos, personas que se inflan, sino personas que están preparadas. Ahora, siguiendo la secuencia de la iglesia, porque venimos hablando todo de la iglesia, entonces ya entramos aquí a este párrafo 12. Este párrafo 12 trata del gobierno de la iglesia en relación a la disciplina en la iglesia local. El término disciplina como tal no está explícitamente en los textos que vamos a leer ahora. Es decir, que lo vamos a extraer. Pero claramente en los textos, cuando lo leamos, vamos a ver que hay unas acciones. Y esas acciones hablan de amonestaciones. Amonestaciones frente a los hermanos impenitentes. Y cuando se habla de una amonestación, se está hablando claramente de una disciplina. Pero lo primero que nosotros debemos entender es que cada creyente está obligado a unirse a una iglesia local. Leemos Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Quién lo tiene que lo voy a leer? Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como exhortando y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces dice, no dejando de congregarse. Uno de los principios fundamentales y que tiene que tener el creyente en cuenta es que el creyente está llamado a congregarse en una iglesia local. Dice la confesión que están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. O sea que es una obligación estar en una iglesia local, pero hay una decisión, por decirlo así, o una responsabilidad del hombre de escoger la iglesia local a la cual va a ser parte. Está obligado a congregarse, pero él puede tener la oportunidad de mirar dónde lo quiere hacer. Claramente, si es una persona creyente que ama la verdad, que ama la palabra,
pues buscará estar en un lugar donde le enseñen la sana doctrina, donde se predique el evangelio, donde esté la palabra de Dios. Y al unirse a esa iglesia local, no quiere decir que se una como un asistente más, sino que debe ir a la iglesia determinado, a la observancia. Pero es importante que el creyente esté congregado. Es más, un creyente que ama al Señor en su corazón, anhela congregarse, ama estar en la congregación de los santos. O sea, un creyente que ama al Señor no puede estar tranquilo en la casa el domingo durmiendo, descansando, porque ahí se estoy descansando, yo me lo merezco, ¿no? Un creyente tiene ese fuego en su corazón y anhela estar en unión con los demás hermanos, en la comunión con los santos. Y es un mandato que da la palabra, que la palabra está diciendo. Ahora, la iglesia como tal, en su organización, conforme lo hemos visto, está organizada por la congregación, por los ancianos, por los diáconos, y la iglesia sigue la sana doctrina, la palabra, el enseñar la palabra, el instruir en la palabra. Y las personas que son miembros de la iglesia deben estar de acuerdo con la iglesia, porque hacen parte de la iglesia local. No puede haber una persona decir que es miembro de una iglesia local y está en contra de todo lo que la iglesia local le está diciendo, porque entonces no estaría sino haciendo nada. En primer lugar, debería examinar su corazón para ver si lo que está sucediendo es un acto de rebeldía, de pecado, o de pronto es que en la iglesia no están enseñando la verdad, no se están desviando, no están enseñando lo que es conforme a la palabra, y en ese caso entonces ya tendría que irse de ese lugar. Entonces sí tiene que haber como un examen frente a la escritura, pero sí hay una obligación de ser parte de una iglesia. Y esto es algo importante que, aprovechando esta escuela, que tenemos que tener en cuenta, porque la iglesia no es un club social informal y la iglesia tampoco es un centro de predicación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a la iglesia para tener relaciones y mirar a ver en qué me pueden ayudar, qué trabajo me dan, qué beneficios tengo, o un club donde la gente va porque se siente bien, porque le ponen una buena música, porque le dan muchas cosas, como en un club. Sabe que en un club usted se hace miembro del club y usted paga y recibe unos beneficios por ser miembro de ese club. Paga su membresía y le dan disfrutar de las instalaciones, de las personas. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es un club social y tampoco es un centro de predicación. ¿En qué sentido? Hay muchos lugares que simplemente van las personas, les dicen lo que quieren oír, pero no existe un compromiso de la comunión y de la unidad entre hermanos como la palabra lo manda. Son solo lugares que abren donde dicen que predican, pero muchas veces ni siquiera están predicando la verdad. Predican es al hombre, la exaltación del hombre. Le dicen al hombre que él debe cumplir todos sus sueños porque está capacitado para cumplirlos, que ese sueño ya está por nacer. O sea, son muchas cosas de ánimo a mí mismo, pero no le predican el evangelio. Y la iglesia no está llamada a distraer, a divertir, a entretener. La iglesia es un lugar donde se enseña a los hombres a observar los mandamientos de Cristo. No es un lugar de entretenimiento. Muchas personas dicen, no, es que eso es aburrido, ¿no? Que la iglesia no es un sitio donde yo voy a entretenerme, a ver si... La iglesia es el lugar donde yo voy a escuchar la palabra y aprender del Señor. Y por eso es que el creyente está obligado a unirse a una iglesia local, a permanecer en la iglesia local, a ser parte de la iglesia. Y debe haber en el corazón un amor por la iglesia. Hoy en día, lastimosamente, la iglesia en muchas ocasiones ocupa un segundo lugar. Primero hay otras opciones. Primero está la opción de la distracción del domingo. Primero está la opción de los planes que alguien me puede invitar el domingo, antes que la iglesia,
iglesia antes que la palabra. O si puedo quedarme mejor, se llama a la comunión de los santos. Y nosotros encendían el candelero de oro que representa a Cristo, la única y especial en medio de la iglesia local. Entonces a eso estamos llamados nosotros como creyentes, a unirnos a las iglesias locales, a hacerlo y amar al congregante. Que sea algo que tengamos nosotros presente. También hay un mandato a la iglesia que está dado, y es que la iglesia ejerza autoridad, cierta autoridad y disciplina sobre los miembros. ¿Por qué razón? Porque la iglesia está enseñando la observancia de los mandamientos de Cristo. Y si la iglesia está enseñando la observancia de los mandatos, es claro que la iglesia puede ejercer una autoridad y una disciplina para censurar públicamente y en última instancia expulsar al impenitente. Pero esto se tiene que hacer conforme a la palabra. Y recuerden que nosotros, como muchas veces hombres débiles, si no nos seguimos a la palabra, podemos volvernos como unos dictadores y ya determinar a quién sí queremos en la iglesia y a quién no. Y eso no es un llamado de nosotros. Cuando estamos llamados a hacer lo que dice la palabra, a ir guiando conforme a la palabra, a instruir conforme a la palabra. Dentro de esta autoridad está la disciplina de la iglesia. Pero ya nosotros habíamos hablado un poco a fondo sobre la disciplina de la iglesia. Y la iglesia está llamado a eso. Y él está llamado a someterse a esa disciplina de la iglesia. Porque esa disciplina es amor hacia los hermanos. Aparentemente, cuando se habla de disciplina, viene a la mente como, no sé, como si le dieran correa a alguien, ¿ya? Como algo que duele, como algo que es doloroso. Pero la disciplina es un acto de amor. Porque el que yo le diga a un hermano que observe que no está agradando al Señor en algo y que por favor venga y lo agrade, es un acto de amor y de misericordia. Y yo le digo, hermano, no sigas mintiendo. No le agrada al Señor que mientas, arrepiéntete y vive piadosamente y en santidad. Eso es un acto de amor y de misericordia de nuestro Dios. Y recordando que el que ejerce por medio del llamado del Señor esa disciplina que es la iglesia, la debe ejercer con temor reverente, sabiendo en su corazón que él puede hacer lo mismo. Yo no puedo ejercer la disciplina colocándome en un lugar alto, pretendiendo que yo ya superé todas las pruebas y que puedo condenar y juzgar al hermano como yo quiera. Eso yo no lo puedo hacer. Uno se acerca con humildad, con firmeza en la exhortación, pero con mucha humildad. Porque uno está corriendo siempre los mismos riesgos que los hermanos. Y si el hermano tiene un problema con la mentira, yo tengo que acercarme y exhortarlo pensando que yo también puedo llegar a decir mentiras. Y por eso es que la iglesia, por eso el Señor manda que la iglesia se congregue, que haya comunión, porque eso nos ayuda. Nosotros nos ayudamos los unos a los otros a levantarnos, a animarnos, a crecer. Cuando el hermano uno lo ve que se está desanimando, el Señor, puede el Señor uno decirle algo para que él esté confiado, para que vea que podemos seguir adelante. Todos estamos sujetos a las mismas pasiones, a las mismas debilidades. Todos estamos sujetos a lo mismo. Y tenemos al Señor y al Espíritu Santo que nos guía. Entonces la iglesia debe ejercer eso, ejercer esa disciplina. Vamos entonces a leer los textos para ir teniendo más entendimiento. Y después de eso entramos a las preguntas, ¿les parece? Después de que leamos los textos, damos paso a ver si hay alguna duda, pueden apuntarla y vamos resolviendo conforme el Señor nos permite. Leamos primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonecéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces vemos aquí en el texto que dice, también nos rogamos hermanos. O sea, que aquí le están hablando a quien, a creyentes, a hermanos. Y está diciendo que podemos ver hermanos ociosos, podemos ver hermanos con poco ánimo, podemos ver hermanos débiles. Y como iglesia y como hermanos nosotros estamos llamando a amonestarlos. Amonestarlo es exhortarlo, es el ejercicio de esa disciplina en amor que me acerco a decirle a mi hermano que no sea ocioso, que aproveche bien el tiempo porque los días son malos, que medite en su corazón en Cristo. Y dice que alentemos al de poco ánimo y sostengamos a los débiles. Aquí está hablando de comunión, de ayuda. Así que mi hermano, tú eres de la iglesia, tú no estás solo. No estás solo. Nunca pensemos o caigamos en el engaño de que yo no puedo con esto porque yo estoy solo. No. Estamos en la iglesia. Estamos para ayudarnos. Y si sientes que estás desanimado, puedes hablar con nosotros. Si sientes que estás débil, puedes hablar con nosotros. Nosotros no estamos para juzgar a nadie, sino para ayudarnos y alentarnos mutuamente en todo lo que hacemos. Leamos segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no se la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces, cuando un hermano ya está impenitente, y aquí se refiere a la palabra hermano, que recuerde que la disciplina o la base de la disciplina se da en personas que son miembros de la iglesia, que han confesado públicamente su fe y su creer en el Señor Jesucristo y que por lo tanto son nuestros hermanos. Ahora, si un hermano está totalmente impenitente, aquí dice que nos apartemos, en el sentido de que no podemos tener comunión con el pecado del hermano, porque puede pensar que estamos de acuerdo con todo lo que él está haciendo. No es como una forma de un rechazo social, no es que yo no pueda saludar al hermano o hablarle de la palabra. Es en el sentido a la comunión con la acción que el hermano está realizando. O sea, si el hermano anda haciendo negocios corruptos y me dice, mi hermano, acompáñame que voy allá donde el funcionario para ofrecer allá sobre un contrato que vamos a arreglar. Y yo me voy con el hermano a escucharle todo lo que él está diciendo y participo de eso. Entonces yo estoy en comunión con qué? Con el pecado que el hermano no quiere tratar. Entonces, a esos que hace referencia cuando debo apartarme. ¿Por qué me va a arrastrar? Yo debo es animarle para que él se arrepienta, para que vuelva al Señor, para que esté con el Señor. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14.
el 15. Mas no tendréis como enemigo, sino como a hermano. Entonces, ¿qué está diciendo? Dice que no se junten para que se avergüencen. Muchas veces, cuando uno es condescendiente con las cosas, las personas no se dan cuenta de que están haciendo algo que no le agrada al Señor. O sea, si yo estoy consintiendo la situación, no le dejo ver. Pero cuando yo me aparto, puede ver y puede sentir vergüenza por el pecado, puede arrepentirse de ese pecado. Puede de pronto decir, sí, estoy haciendo algo que no le agrada al Señor. Y claramente dice que no es como un enemigo. Uno con un enemigo ni siquiera habla porque no lo ama. O sea, el Señor nos manda que amemos a nuestros enemigos. Pero nosotros no tenemos comunión con nuestros enemigos. O sea, yo no voy a la casa de un enemigo, que alguien tiene un enemigo, a sentarse con él allá y a reírse, porque es un enemigo, pero tienen que amarlo. Y si lo maldice, tiene que orar por él, bendecirlo, porque es lo que manda el Señor, pero el Señor no me manda a tener comunión con mis enemigos. Entonces aquí lo que está diciendo él es, no lo tengas de esa forma, no como un enemigo, sino amonestarle como un hermano. O sea, me aparto, como ya les explicaba, de la relación pecaminosa que él está consintiendo para que él vea que no está agradando a Dios. Y aquí estamos hablando de que se viene de tener una comunión en la iglesia. O sea, cuando nosotros estamos en comunión y estamos creciendo como creyentes, nosotros amamos hacer la voluntad del Señor. Y cuando uno ve que un hermano que ama hacer la voluntad del Señor, le pasó algo, le sucedió algo, uno se acerca a él y le amonesta y le exhorta y empieza un proceso para que pueda ser levantado y pueda salir adelante. Pero no consintiendo el pecado. O sea, yo no puedo ir a ser partícipe de lo que está ejecutando. En ese sentido, la iglesia guarda la distancia, en ese sentido la iglesia se aparta, porque esa persona está en comunión y en disfrute de su pecado. Y si yo entro en comunión con él, pues entro en la misma comunión con ese mismo pecado. A eso es que se hace. ¿Cómo apoyarlos? ¿Cómo apoyarlos? ¿Qué va a hacer ahora? Leamos 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 9 hasta el 12. He escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de ese mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería innecesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, o eres fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún tomáis, porque ¿qué razón tendría yo para buscar a los que están fuera? ¿No buscáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Que está el apóstol Pablo señalando un caso que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero fíjense ustedes que aquí también es clara la palabra en decir que no está diciendo que no hable con los que son del mundo. O sea, nosotros hablamos con los que son del mundo porque ahí muchas veces hacemos el trabajo, ejercemos trabajo y en medio donde ejercemos el trabajo hay idólatras, hay fornicarios, hay mentirosos, hay toda clase de pecadores. Pero a ellos los juzgará Dios. Pero cuando hay una persona que dice que es creyente y consciente claramente la fornicación, la avaricia, la idolatría, no quiere dejar, o sea, no ni siquiera lucha, o sea, es una total impenitencia con ese pecado, dice que con ese no tengamos comunión. No podemos hacernos partícipes porque estamos diciendo, hermano, está bien todo lo que tú haces, que tú eres un avaro y un borracho, eso está bien.
Es más, yo te acompaño un ratito y te dejo ahí, nos vemos el domingo en la iglesia. O sea, yo no podría hacer eso, porque estaría consintiéndole al hermano y en comunión con ese pecado. Y él aquí hace un paralelo, hace una diferencia entre los que son del mundo y los que dicen que son creyentes pero son practicantes del pecado. Ahora, si es un verdadero creyente, se arrepiente y vuelve, porque el caso de este hombre que fue expulsado, él volvió a arrepentir y lo recibieron. Al principio no lo querían recibir, pero después lo recibieron. ¿Cómo? No, cuando alguien es un verdadero creyente y entra en un pecado impenitente, él llegará a volver en sí para, en arrepentimiento, volver nuevamente a la iglesia. Pero si nunca fue un creyente, ya se quedará en su pecado por siempre y morirá en su pecado. Morirá en su pecado. ¿Alguna pregunta? Dígame. El 12. Ya salió. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los de afuera Dios juzgará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice este versículo? Estamos hablando de la iglesia, de que en la iglesia se ejerce una disciplina. Cuando la iglesia ejerce una disciplina sobre el pecado, es como que juzga. O sea, está juzgando que hay un pecado y que debe ser tratado en la congregación. En ese sentido, la iglesia juzga a los que están dentro, por la autoridad que el Señor le ha permitido tener. Pero los de afuera, quiere decir a los que no son de la iglesia y viven en el pecado, practican el pecado, se deleitan en el pecado, a estos los juzgará Dios. O sea, ya tienen el juicio de Dios sobre ellos y la condenación eterna. Pero aquí está hablando específicamente a la iglesia. Y en ese sentido, en la iglesia, no es que nosotros juzguemos a las personas, ¿no? En ese sentido, nosotros sí como iglesia juzgamos un pecado impenitente que debe ser tratado dentro de la iglesia. Sí, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Algunas personas tienen un conflicto con esa palabra juzgar cuando hablado. Se le interesa mucho el sentido de juzgar. Dicen que no podemos juzgar por ejemplo, a un pastor que está predicando algo en contra del evangelio. Porque dicen que eso tendrá su juicio por parte de Dios. Pero la palabra nos enseña a que debemos juzgar con justo juicio, a que no debemos ser inactivos en el evangelio y quedarnos callados ante tales afirmaciones que ellos hacen en cuanto a la verdad del evangelio. Entonces, se interesa mucho lo que es la palabra juzgar en la Biblia. Sí, lo que pasa es que el juicio, o sea, si nosotros no estamos llamados a juzgar a los hombres en el sentido de que eso es algo que solo le pertenece a Dios. Porque nosotros delante de Dios todos merecemos el justo juicio que es la condenación eterna. Pero aquí hay un juicio que es especial, que es un juicio del trato de un pecado, porque se juzga un pecado. Ahora, cuando una persona está siempre hablando en contra de la palabra del Señor, eso ni siquiera es juzgar, o sea, eso es simplemente decir que no se está predicando la verdad. Porque yo no estoy cuestionando, no estoy juzgando, simplemente estoy determinando por la escritura que se está hablando una herejía. Y yo estoy denunciando esa herejía, y cuando yo la denuncio, yo no estoy en sí ejerciendo un juicio. Porque yo no soy el que estoy, un juicio siempre termina con una condena, absolutoria o condenatoria. Entonces, cuando yo juzgo, yo sentencio. Ahora, yo no puedo sentenciar sobre el pecador, porque Cristo es el Señor es el que juzga. Y cada uno recibirá su recompensa. Pero yo sí puedo evaluar
lo que se está predicando, lo que se está enseñando, lo que se está diciendo, conforme a la palabra. Ni siquiera es una posición mía. Con la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces se escudan en la palabra que tú dices, que tú no puedes buscar para evitar que sean confrontados, porque uno sí debe confrontar a la palabra. O sea, nosotros podemos hacer una apología del evangelio, porque si las personas están siendo engañadas, yo puedo hablarles de la verdad. Ahora, yo no puedo forzarlas, no puedo obligarlas, no puedo ser violento, pero yo sí puedo mostrar la verdad que está en la palabra para que, si el Señor quiere, les permita entender y puedan abrir sus ojos si es la voluntad de Él. ¿Cómo? Con mansedumbre, defenderlo con mansedumbre. Teniendo en cuenta eso que acaba de decir Juan, que busca el Dios. Al final, el juicio de mandar al infierno o estar a la presencia de él eternamente, pues eso es dependiente de él. Obviamente. Entonces, si nosotros lo hacemos, estamos ocupando un rol que no nos pertenece. Nosotros decimos que este va a pensar y como actor está dedicando un evangelio diferente al bíblico, puede llegar a la iluminación, al arrepentimiento y puede cambiar esa visión aquí. Puede cambiar. Ahora, lo que sí estamos aprendiendo hoy es que la iglesia, el Señor le ha dado cierta autoridad y le ha dado el que pueda juzgar a los que están adentro. Pero ese juicio que se hace, la misma palabra dice cómo tiene que hacerse. O sea, no es que yo me paro aquí y digo, tú hermano que te la pasas diciendo mentiras, vete de la iglesia, porque a ellos yo estaría abusando, estoy enjuiciando, o que yo me invente el pecado, o que trate de añadirlo, de manipularlo, de manejarlo para que se vea como yo quiero que se vea. Eso es totalmente lejos de la palabra. Pero estamos hablando de que la palabra nos dice que primero se habla con el hermano y se le habla diciéndole que abandone su pecado, luego se va con 2 testigos, luego se le dice a la iglesia para que la iglesia le diga al hermano, abandona tu pecado, y después si ni aún así quiere escuchar, es cuando es excomulgado. Pero tiene que haber, por decirlo así, como se dice en derecho, un debido proceso bíblico. O sea, la palabra es la que lo ha determinado. Nosotros hacemos lo que dice la palabra. Y yo no puedo manipular la palabra porque alguien no me caiga bien. Entonces, como no es que tal hermano no me gusta en la iglesia, entonces unámonos para ver cómo lo sacamos con algún pecado. Yo no puedo hacer eso. Mejor dicho, soy peor que el que quiero sacar. O sea, nunca puedo hacer eso. Que el Señor nos guarde, que nosotros hagamos siempre las cosas como Él lo ha determinado hacer. Y por eso estamos en esa comunión, porque vamos a encontrar hermanos que de pronto no quieren sujetarse en algún momento, pero uno puede hablar con ellos, uno puede sentarse y hablar, y el Señor es el que nos está guiando, porque la iglesia es de Cristo, y el Señor es el que nos guía. Eso es lo que llama, lo que la Biblia llama como juicio. Cuando nos comentamos a la palabra de Dios, para tener en cuenta para lo que es la disciplina. Para la disciplina, sí. A eso se refiere. Porque esa disciplina se da en el marco de la palabra. Y en el marco del que se ha sujetado. Por eso es que la persona escoge su iglesia local. Entra a su iglesia local. Se compromete a ser miembro de su iglesia local. Cuando es miembro de la iglesia local está confesando que es creyente, que ama a Cristo y que pertenece a esa iglesia local. Ahora, si empieza con un pecado impenitente, la iglesia tiene que entrar a intervenir pero es por misericordia y amor de ese hermano. Porque lo que queremos nosotros aquí es que todos amemos al Señor, que aprendamos los mandatos. O sea, la iglesia se congrega para aprender y observar y entender lo que el Señor dice en su palabra para vivir conforme a Él. Y si yo veo que un hermano no está haciendo conforme, que se está saliendo de lo que el Señor dice, pues yo lo llamo para que él vuelva a lo que tiene que estar. Bueno, ¿no hay más preguntas?
Entonces vamos a tomar un receso de 10 minutos y ya regresamos a continuar con el servicio de oración. Permiso. Yo te lo digo. Se me quedó ahora que.
Iniciamos en 2 minutos. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro servicio. Vamos a colocar nuestros pies. Vamos a cantar el himno al Señor. Vamos a cantar el himno número 11. 11. A Dios sea la gloria. Amén. Pueden sentarse.
vamos a terminar ya el libro de Hebreos, con la gloria del Señor. Hoy ya llegamos al final. Damos gracias al Señor por todo lo que nos ha permitido aprender. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 25. Hebreos, capítulo 13, versículos del 20 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saluda a todos nuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana, en este día, Señor, en que nos gozamos y disfrutamos de la comunión de los santos, la comunión como iglesia. Y ahora, Señor, nos sentamos aquí a la luz de tu palabra para aprender de ella, de esta palabra santa, pura, que nos guía, que nos ayuda, que nos enseña, que nos anima, que nos exhorta, para que caminemos en tus preceptos y mandamientos. Gracias, Señor, por la misericordia que nos das de permitirnos estar aquí en este lugar, dispuestos con un corazón, Señor, que está apto para escuchar esa palabra y esa verdad. Permite que podamos guardarla y ponerla por obra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe. Todo esto es para tu gloria, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, llegamos al final del libro de Hebreos. Una epístola que nos ha enseñado mucho para nuestra vida. Estuvimos viendo cómo el autor está exhortando a su audiencia primaria, que son los hebreos, cómo les está diciendo que deben alejarse de la vía del judaísmo, de la vía del antiguo pacto, y los llama a ser a que preserven en Cristo, a que sean perseverantes en Cristo, a que permanezcan en Cristo. Y vimos nosotros a través de una serie de sermones sistemáticos la supremacía de Cristo, como nuestro Señor es supremo frente a los ángeles, frente a Moisés, frente a Abraham, frente al sacerdocio levítico. Vimos los tipos del Antiguo Testamento y el antitipo por excelencia, nuestro Señor. Pues todo lo que estaba ahí era sombra de lo que había de venir. En Cristo fue el cumplimiento de todas las cosas. Pues vimos, por ejemplo, el Cordero del Sacrificio, que apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y podemos entender que si tenemos a Cristo, tenemos todo. Él es nuestro sumo sacerdote, uno que se compadece de nosotros. Él es profeta, Él es rey, hizo un sacrificio una sola vez y para siempre. Y ahora reina, está sentado a la diestra del Padre y nuestro Señor reina. Él dio su vida por nosotros, resucitó, traspasó los cielos y reinará por los siglos de los siglos. Entendimos la grandeza de Cristo, entendimos que nuestra fe, que es un don de Dios, permanece y se fundamenta
en nuestro Señor Jesucristo. Y vimos el ejercicio de la fe de los antiguos en Cristo, esperando la promesa del Mesías, cómo soportaron la persecución también, cómo soportaron todas las cosas. Así que este es un libro que nos anima a permanecer firmes en la fe en Cristo, a que nos alejemos de todo aquello que nos quiera llevar a rudimentos, a rituales, a servicios que están alejados de lo que el Señor ha determinado conforme a su voluntad. Sabemos que Cristo fue el cumplimiento de todas las cosas y que en Él hay un nuevo pacto en su sangre, y que habiendo escuchado el Evangelio y al Señor Jesucristo, ya no queda nada más, sino un expectante juicio, pues solo en Cristo hay vida en abundancia. Por eso en esta mañana, llegando al final de este libro, en este último sermón, quiero que vayamos, lo he titulado Paz con Dios, y lo he dividido en 3 puntos. El Dios de paz, el segundo punto, el gran pastor de las ovejas, y el tercer punto, ¿a qué nos lleva el Dios de paz? Vayamos al primer punto, el Dios de paz. Dice el texto: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí vemos una oración final del autor, y en esta oración final se refiere a Dios como el Dios de paz. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos a qué paz se refiere el texto. Para poder entender a qué paz se está refiriendo el texto, es necesario entender lo que no es la paz de la cual está haciendo mención este texto. En primera instancia, no está hablando de la paz que se da entre las naciones, firmando un tratado de paz, para la redundancia, sujetos a la destrucción una de la otra, y que firman unos tratados de no agresión. No estamos hablando de una paz de vivir en un lugar tranquilo, o de una paz de no deberle a nadie. Mis hermanos, estamos hablando no de una paz como el mundo la da, sino que estamos hablando de la paz del Dios de paz, la que se refiere el texto, la que es contraria a este mundo. Como dijo el Señor en Juan capítulo 14, versículo 6, la paz os dejo y mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y esta paz a la que se está refiriendo la palabra, esa paz se refiere a la reconciliación de Dios con el hombre, por la transgresión de su pecado. Es decir, es la paz en el corazón por ser restituidos gracias a la acción soberana de nuestro Dios a ser sus hijos, colocándonos fuera de la enemistad que teníamos con nuestro Dios, colocándonos fuera de la ira en que vivíamos por ser unos impíos y por estar complacientes en el pecado. El Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El hombre está en total alejamiento, distanciamiento de Dios. Así que esa paz que nos da el Dios de paz es que cesa la enemistad que tenemos con nuestro Dios y viene una reconciliación por la obra de Cristo, pues solo por Él podemos decir que nuestro Dios es nuestro Dios de paz. Dice la palabra en Colosenses 1 que en la cruz nuestro Señor nos hizo la paz por su sacrificio en la cruz. Cambiamos de una posición de ira a una posición de justificación, porque solo en Cristo tenemos la verdadera paz. Así que nuestro Dios de paz
Y esa paz a la que él se refiere en primer lugar es ese camino que nos conduce a la salvación. Eso significa ser salvados de la muerte y de la enemistad con Dios en la cual estábamos alejados. Pues Él es un Dios santo que nos llamó a vida. Como dice 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es finalmente a la paz que recibimos por ser salvados gracias a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, esta paz, que si es la paz que está hablando de nuestro Dios de paz, es el estado tranquilo de un alma asegurada de su salvación por medio de Cristo. Es la paz en la que reposa el corazón por la seguridad de haber sido salvado. Como lo expresa el Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esto es vivir sin temor, sin angustia, en la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. En el contentamiento con cada situación terrenal, cualquiera que sea, pues nada nos puede arrebatar la tranquilidad y la seguridad que hay en nuestra alma por nuestro Señor Jesucristo, por la reconciliación que hemos tenido en Él. Y en tercer lugar está la paz de Dios, que es ese estado bendito de los hombres piadosos y rectos después de la muerte. Es decir, la vida eterna que recibiremos los redimidos en el Señor, estando por la eternidad en paz con nuestro Dios, en gozo, en la verdad de nuestro Dios, en el verdadero reposo, sin aflicción, sin dolor, sin angustia, en completa paz por la eternidad. Y podemos entender con mayor luz y mayor claridad la paz que disfrutaremos viendo la paz que no tendrán en la eternidad. Cuando leemos nosotros en Lucas capítulo 16, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esto es lo que no es tener la paz en la eternidad, un tormento eterno en el infierno. Y eso es lo que recibirán los impíos, todos aquellos que viven a espaldas de Dios sin arrepentirse y sin venir a Cristo. Pero en contrario, nosotros, los que hemos recibido la paz eterna, que no hemos recibido la muerte segunda y que estaremos en paz por la eternidad, dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esto es estar en la paz por la eternidad, en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una paz que no puede ser quitada, que no puede ser robada.
porque es una paz que no depende de las cosas temporales, sino que depende de nuestro Señor, depende de nuestro Dios eterno, que es el que la sustenta. Así que nuestra paz es una paz eterna, es una paz que está en el inmutable Dios Todopoderoso. Y en ella tenemos que estar nosotros seguros y tranquilos. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque va más allá de lo que se puede ver lógicamente, porque podemos estar asidos a nuestro Dios y seguros en Él, confiados en Él. Esto nos lleva ahora al segundo punto: el gran pastor de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo fue resucitado después del sacrificio de sangre hecho una sola vez y para siempre. Y Él es el pastor de las ovejas por su sangre del nuevo pacto. Y aquí el autor nos recuerda cómo, con un final sublime, está reafirmando que Cristo, el Mesías prometido, resucitó, y en cumplimiento de el tipo que mostró la palabra señalando a Moisés, viene el cumplimiento en Cristo, que es el antitipo por excelencia. Nosotros leemos en Isaías capítulo 63 versículo 11: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Moisés descrito como un pastor de las ovejas, siendo un tipo del pastor de pastores, de nuestro Señor Jesucristo, de la excelencia del pastorado de nuestro Señor, quien también la palabra había anunciado proféticamente en el Antiguo Testamento que Él sería el pastor de las ovejas. Nosotros leemos en el Salmo 80, versículo 1: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Hablando de Cristo. Y en Isaías 43:11 dice: como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y este tipo y estas profecías fueron cumplidas en Cristo, quien es el pastor de los pastores. Dice Juan 10:14, el mismo Señor dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y nuestro Señor es nuestro pastor. Él cuida de nosotros y es nuestro pastor por el nuevo pacto que fue hecho en su sangre. Aquí el autor está trayendo a la memoria que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo, en el Mesías prometido, en el Cordero que fue inmolado, pero que también es el pastor de las ovejas de Israel, que es la iglesia de Cristo. Y está recordándoles que ese sacrificio se hizo en un nuevo pacto por sangre, ratificándoles que deben olvidar por completo el antiguo pacto, los antiguos sacrificios, los antiguos rituales, pues nuestro Señor resucitó como el pastor de pastores por la sangre del pacto. Y ese nuevo pacto de la sangre fue prometido en el Antiguo Testamento. Nosotros leemos en Ezequiel capítulo 37 versículo 24: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Es el nuevo pacto donde tendríamos un nuevo corazón, la ley de Dios escrita en nuestra mente,
todos podríamos obedecer al Señor, obedecer sus preceptos, andar en sus preceptos, porque Él nos ha colocado el corazón que ahora sí lo ve a Él, lo ama a Él. Y dice que tendríamos un solo pastor, el pastor que es Cristo. Cristo es el pastor de las ovejas por el nuevo pacto en su sangre. Él es el que nos guía y que nos pastorea sobre verdes pastos, que apacienta nuestra alma. Y recordamos nosotros que este nuevo pacto es el mejor pacto porque es eterno. El antiguo pacto ya pasó, ya no volvemos a lo que estaba antes, ya terminó en el cumplimiento de Cristo. Y el autor está recordándolo y reafirmándolo, porque ese es el sentido general, el sentido más importante de la epístola, es que no había que volver a ningún rudimento anterior, porque ya nos mostró a través de todas las escrituras, de todo el libro, que Cristo es superior a todo, es el sacrificio perfecto, es el cordero, es el pastor, es el rey, es el profeta. Cristo es todo y en todo. Y nosotros vemos que ese cumplimiento de esa palabra de que Cristo es el pastor por la sangre del nuevo pacto, leemos nosotros en Juan 1:14. Dice así la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice que Él habitó entre nosotros. Y el texto original en griego dice que Cristo hizo un tabernáculo en nosotros. Es decir, el sumo sacerdote eterno que traspasó los cielos y que vive para siempre. Ese tabernáculo que nosotros vemos que se proclama en Apocalipsis 21, versículo 3. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cristo es el tabernáculo que mora en nosotros, el sumo sacerdote, el pastor de pastores, el profeta y el rey. Él habita en nosotros que somos su pueblo y que estamos llamados a procurar una vida santa de agradecimiento porque hemos recibido el mejor pacto, el que se selló con la muerte de Cristo, el que se nos dio con su resurrección, un pacto que cuando fuimos introducidos a Él por Cristo, nada nos puede sacar de Él, nadie nos va a quitar del lugar donde estamos. Porque el que nos lo dio es supremo, superior a todo, es el Dios todopoderoso. Y esto nos tiene que dar mucho ánimo a nuestra vida y a nuestro corazón. Saber que el Señor mora con nosotros, mora con su pueblo, que es Dios mismo el que está con nosotros. Esto es un gozo para el corazón. Muchas veces nos sentimos contentos porque alguien que para el mundo es importante pasa un rato con nosotros y decimos: qué privilegio tan grande estar con alguien que conoce todo el mundo, y comimos y disfrutamos y pensamos que eso es algo muy bueno. Pero tenemos lo que es muchísimo mejor: la comunión con el Dios creador del cielo y de la tierra, libre acceso al trono de la gracia. Y aún teniéndolo, muchas veces lo despreciamos por las cosas de este mundo. Mis hermanos, Él mora en medio de nosotros. Esto es gozoso. Es el que creó todas las cosas. Y a veces nos martirizamos por un problema de este mundo, cuando se nos ha solucionado nuestra vida por la eternidad. ¿Qué es el problema temporal frente a la gloria venidera? ¿Por qué nos ahogamos en las situaciones difíciles que este mundo llama difíciles, cuando Dios mismo mora con nosotros?
Cuando Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Él está a nuestro lado. No importa la dificultad que estemos viviendo. Él está a nuestro lado. Y hará que todo sea para nuestro bien. Para el bien de sus hijos. Él vive en nosotros, por nosotros, para su gloria. Nos lo ha dado por amor, no lo merecíamos, pero lo hemos recibido. Y debemos estar animados y gozosos por eso. Vayamos al tercer punto. ¿A qué nos dirige el Dios de paz? En primer lugar, como dijimos, por la gracia recibida, estamos en paz con Él, por su obra salvífica. Y por estar en paz con Él, por su obra salvífica, ahora somos aptos para toda buena obra. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que somos aptos para que en la nueva vida en Cristo podamos ejercer y hacer su voluntad. Capacitados para las buenas obras por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Porque el texto claramente nos está diciendo en el versículo 21, Hebreos 13, 21, dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Esas obras buenas que hacemos son por Él. Él es el que las coloca en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Pero por Cristo podemos estar en su voluntad, porque Él nos ha colocado ahí. Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz. Y ahora sí podemos hacer lo que le agrada. Y es posible para los que el Señor llamó a vida. Porque Él nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios 2:1, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos hemos levantado del valle de los huesos secos de Ezequiel y nos levantamos estando totalmente muertos para entrar en el nuevo pacto, levantados con un corazón nuevo y con una mente renovada para agradar a Dios por la sangre del pacto. Por eso ahora nosotros amamos obedecer a nuestro Dios, amamos obedecerlo a Él. Y una maravillosa descripción de lo que nosotros proclamamos cuando hemos sido nacidos de nuevo, cuando somos dirigidos por el Dios de paz, cuando hemos entendido que somos del nuevo pacto en Cristo. Es el Salmo 103. La palabra es la mejor enseñanza, la mejor escuela. Dice el Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y leyendo el versículo 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días,
Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Eso es lo que ha hecho el nuevo pacto en nosotros. Guardamos el nuevo pacto. Fuimos perdonados y rescatados de la vida pecaminosa. Y ahora nuestra alma bendice al Señor. Lo bendice por el sacrificio en la cruz, porque hemos sido librados de la condenación eterna, de la muerte eterna, teniendo una vida tan frágil, tan débil, como un soplo, como una neblina. Se nos ha prometido una vida firme y eterna en Cristo. Ya no moriremos eternamente, porque en el nuevo pacto hemos sido renacidos y hemos recibido la misericordia de nuestro Dios, y no se acordarán más de nuestros pecados, y renovados somos en Cristo, quien ha establecido su trono, quien reina. Y ahí es donde estamos, mis hermanos, y de ahí nadie nos va a sacar, transformados por la obra de la muerte y resurrección de nuestro Dios. Y en segundo y último lugar, el Dios de paz nos dirige a que aceptemos la exhortación, esa que es necesaria para nuestra vida en santidad, y que dice que la soportemos, porque somos muy propensos a huir de la exhortación. No nos gusta que nos exhorten, pero necesariamente debemos recibirla, porque nuestro Dios, como al hijo, como el padre que ama a su hijo lo disciplina, así nuestro Dios nos disciplina. Y la exhortación nos es necesaria, es un acto de amor para que vivamos conforme y agrademos a nuestro Dios. Y nosotros sabemos que esta exhortación nos lleva a que estemos en la voluntad de Dios. Así que seamos gozosos en medio de la exhortación, porque es un acto de amor para nuestro bien. Por tanto, no olvidemos la supremacía y la grandeza que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos al Dios de paz, quien nos reconcilió y nos lavó por la sangre del nuevo pacto, y que nuestro corazón se llene de regocijo en el Dios de nuestra salvación, el gran pastor y sumo sacerdote que reina por la eternidad. Señor, nos ayude. Oremos. Señor Dios eterno y majestuoso, nuestra alma te bendice, Señor bendito, por la excelencia de tu bondad, de tu misericordia. Gracias porque no te acordarás más de nuestros pecados, porque no nos has pagado conforme a nuestras transgresiones, porque has sacado nuestra vida del hoyo, porque has puesto nuestros pies sobre peña cuando estábamos en el lodo cenagoso, y has puesto en nuestros labios un cántico de alabanza y de adoración a nuestro Dios, una nueva vida, un nuevo corazón. Ahora te obedecemos y te agradamos por el nuevo pacto hecho en tu sangre, Señor. Que no olvidemos que tú eres el todo en todo para nosotros, que estamos solo firmes en ti, Señor. Que tengamos puestos nuestros ojos en ti, el autor y consumador de la fe,
y que permanezcamos fieles a tus preceptos y tus mandatos. Perdónanos, Señor, perdona nuestra incredulidad, nuestro pecado, nuestra falta de confianza, pero ayúdanos para que podamos crecer y perseverar en estar siempre contigo, seguros, asidos, aferrados con todo nuestro ser a ti, Señor, el Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, en esta semana, en el trabajo, en las familias, en los hogares. Te pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que están acompañando a los que están enfermos, que si es tu voluntad, tú les permitas tener sanidad y fuerza en sus cuerpos. Anima, Señor, a aquellos hermanos que acompañan a los enfermos para que también tengan paz.